Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. El día de hoy vamos a estar hablando del verbo modal must, que es el verbo deber. ¿Sí? Ese verbo deber no es que te deba dinero o que te deba un favor, nada de esas cosas. Es el verbo deber, pero como que obligación. Es de una obligación de hacer algo. Es muy fácil. Entonces vamos a hablar de la estructura, ¿correcto? Entonces, ese verbo modal tiene pues una estructura, vamos a colocar la estructura afirmativa y es muy parecida a las otras estructuras que casi siempre trabajamos. Entonces, simplemente ¿con qué arrancamos? Con el pronombre, luego le adicionamos el must, ¿sí? Así como está allí lo vas a pronunciar, must, ¿sí? Incluso esto cambia como es una cierta A, must. Luego de esto, del must, luego sigue el verbo, por eso estos verbos modales deben estar acompañados con otro verbo, ¿sí? Pronombre, must, verb, y ahí sí el complemento. Por ejemplo, ¿qué oración podríamos hacer con esa Pacho? Ok, miren más o menos esta oración. Entonces, esta que nos puede salir. Tú debes estudiar inglés todos los días. ¿Cómo sería esa? Es una obligación, debes. Entonces, ¿cómo sería esto aquí? You, luego ¿qué sigue? Must, ¿sí? Estoy siguiendo la estructura. You must, el verbo estudiar, study, ¿sí? ¿Y estudiar qué? El complemento. You must study English every day. Ahí está, facilito. You must study English every day. Ahí ya estamos siguiendo la estructura de ese verbo modal en afirmativa. Vamos a mirar la negativa. ¿Cómo se imaginan que es la estructura negativa? Entonces sería pronoun, el pronombre, must, otra vez el verbo must, ¿sí? El verbo modal must. Más, como es negativa, muchachos, aquí tenemos que colocarle ese not, ¿sí? Must, not. Luego, ¿qué sigue? Lo mismo de arriba, entonces verb y luego complemento, complement. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos decir entonces una oración negativa. Vamos a hacer esta entonces que nos va a servir. Por ejemplo, digamos que él no debe fumar en la casa. Entonces, ¿cómo sería? He must, ¿qué sigue? Not, y el verbo fumar, ¿cuál es? Smoke, o que no es smoke, es smoke, smoke. He must not smoke, y que el complemento, in the house. La otra forma corta, entonces, hay gente que lo puede colocar en forma corta y es correcto, hacerlo con el must not, pero pegado quedaría entonces algo como eso. Mustn't, ¿sí? La voy a colocar a un ladito la pronunciación, más o menos sería así. Mustn't, ¿sí? Lo voy a colocar de esta forma, mustn't. He mustn't smoke in the house. Él no debe fumar en la casa. Acá hay un dilema, muchachos, y algunos que me comentaban que es lo siguiente. Bueno, Pacho, ¿y cuál es más negativo? ¿El mustn't o el can't? ¿Ustedes qué opinan? Pues yo veo como más negativo la parte de can't, ¿sí? O el cannot, ¿sí? El esta, o el can't, que es esto. Yo creo que suena un poco más fuerte, es así. Él no puede fumar en la casa. Cuando decimos no puede, es como una prohibición un poco más fuerte que este must. Obviamente en la afirmativa sí es más poderosa esta, ¿cierto? Más fuerte. Entonces, tú debes estudiar, tú debes trabajar. Cuando hablamos de la negativa, creo que sale siendo un poco más fuerte la parte de can, ¿sí? Sin embargo, ahí tienen esa opción. Voy a borrar este can por ahora. Muy bien. Now let's go with the interrogative structure. Con la interrogativa. La interrogativa es muy fácil. ¿Qué creen que va a abrir esa pregunta? Muy bien, y simplemente es mover este must y listo. Entonces quedaría así. Must, ¿sí? Must. Luego sigue pronombre, pronoun. Luego sigue el verbo. And then we have the complement. Y luego el complemento, muchachos. Entonces, bueno, después del complemento, como es una pregunta, es importante agregarle ese question mark, signo de interrogación. Entonces vamos a realizar una pregunta. Por ejemplo, ¿debemos estudiar para el examen? Entonces, ¿cómo sería? Debemos estudiar. Entonces, must. Cuando hablamos debemos estudiar ¿quiénes? Nosotros.
En español sí se omite el pronombre, en este caso no lo podemos omitir, entonces debemos nosotros, ¿sí? Aquí lo tenemos, debemos nosotros, ahora sí estudiar, que sería study, y el complemento, must we study for the exam? ¿Sí? Quedaría de esta forma. Must we study for the exam? Question mark, and that's it. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué siempre esto se está moviendo? Lo que pasa es que en inglés ustedes saben que no está ese signo de interrogación al principio. Entonces, ¿para qué en español nosotros lo utilizamos al principio? Para saber que viene una pregunta hacia adelante. Ellos como no lo tienen, entonces tienen que trabajar con estos modales o auxiliares que van a indicar que lo que viene es una pregunta. ¿Listo? Espero que les haya quedado muy claro esta primera parte. Como siempre, vámonos a la práctica. Ahí vamos a hacer unos ejercicios a ver cómo nos va. ¿Listo? Vamos a practicar. Okay, right now we're going to practice with these 6 exercises. Okay, in this part we have 1, 2, 3 exercises in Spanish and you're gonna do them in English. Vamos a hacer estos 3 que están en español, vamos a poner en inglés, and these other 3 we're going to do them in Spanish. Vamos a ponerlos de inglés a español. Let's see what happens in here. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, yo debo de disfrutar mi vida. Entonces, el verbo disfrutar, ¿cuál es el verbo disfrutar? El verbo enjoy. Yo debo disfrutar mi vida. Entonces, ¿cómo es? I must enjoy. Yo debo disfrutar mi vida. We say my life. ¿Sí? I must enjoy my life. Nosotros no debemos pelear. Entonces, el verbo pelear es fight. Nosotros, ¿cómo es? We, el verbo no debemos. Entonces, el modal. Vamos a colocar de una vez la forma corta. We mustn't fight. Ahí está facilito. Nosotros no debemos pelear. We mustn't fight. Ya tú le puedes agregar algún complemento. ¿Debe Andrés bailar salsa? Pregunta. Entonces, como es pregunta, ya sabemos que abrimos rápidamente con este. Must Andrés, ¿sí? Dance salsa, ¿sí? Must Andrés dance salsa. Más Andrés Don Salsa, ahí está muchachos. Vamos con esta, vamos a hacerlo con lo contrario. Must I buy fruits? Uy, ¿qué dice ahí? Must I buy fruits? Entonces, must I buy fruits? ¿Debo yo? Entonces, ¿cómo sería? Debo yo, o en español muchas veces este yo se omite, ¿sí? Debo yo o debo comprar, ¿sí? Debo comprar frutas. Ahí está muchachos. ¿Debo comprar frutas? Very good. Let's continue with number 5. In number 5, you must practice English every day. Entonces, tú debes ¿qué? Practicar inglés. Lo puse acá en inglés. Practicar inglés cada día, ¿sí? Cada día. Eso es lo que debemos hacer, muchachos, para aprender. Tú debemos practicar cada día. Okay, number 6. He mustn't speak loud in class. Entonces, ¿cómo sería esto, muchachos? Él no debe hablar fuerte o en voz alta en clase. Ahí está. Esto se me confunde un poco el inglés. En clase. Aquí lo tenemos entonces, muchachos. Mire qué fácil es trabajar con esa parte del verbo más. Espero que les haya gustado. Suscríbete a mi canal si te gustó. Vienen muchos más. Gracias por todos sus comentarios, el apoyo. Y bueno, cada vez va creciendo esta comunidad. Espero que les haya gustado. Practice, please. Practice, practice. Hello again, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy vamos a estar trabajando el verbo modal could. Es muy fácil, muchachos. Y aquí ya tenemos de una vez la estructura para que podamos practicarla fácilmente. Entonces, este could es el pasado del verbo modal can, ¿cierto? Que también lo vimos acá y está también disponible para que lo mires. Entonces, la pronunciación de este no es could ni nada de eso, sino could. Algo más o menos así, could. K-U-D, más o menos con eso, could. Eso sería. ¿Qué significa? Como está en pasado, tiene dos opciones, pudo o podría. Ese podría se puede utilizar mucho, sobre todo en condicionales, pero es más o menos así. Vamos entonces a mirar la estructura afirmativa. Entonces, pronombre, could, verbo y complemento. Por ejemplo, entonces, yo podría decir una oración así. Ella pudo
trabajar en la empresa. Entonces, ¿cómo es? Ella pudo trabajar en la empresa. She, que es el pronombre. Luego, ¿qué viene obligatorio? El could. She could. El verbo, ¿cuál es? Trabajar. ¿Sí? Work. Aquí está. She could work en la empresa, in a company. ¿Yes? Ahí está. Incluso y mire que esta oración se presta para los dos. She could work in the company. Ella pudo trabajar en la empresa o ella podría trabajar en la empresa. Pacho, ¿y entonces cuándo sé que es podría o es pudo? Normalmente, cuando es podría es porque viene algo. Por ejemplo, ella podría trabajar en la empresa if, ¿sí? Si hay de ahí para allá una condición, ella podría trabajar en la empresa si está capacitada, ¿sí? Por ejemplo, algo así como ese lo podríamos utilizar en podría. Normalmente, entonces, en el verbo pasado, ella pudo trabajar en la compañía. Ahora, ¿cómo sería negativo? Ella no pudo trabajar en la compañía. ¿Cómo sería entonces, muchachos? El pronombre es she. ¿Qué viene obligatorio? Could. Aquí lo montamos. ¿Qué viene obligatorio? El not. Pacho, también se puede trabajar en la forma corta con could y not. Sí. Usted puede colocar eso también en la forma corta que sería así. Couldn't. ¿Sí? Es lo mismo acá. Negativo. Couldn't. Más o menos la pronunciación sería algo como esta. Couldn't. ¿Sí? Couldn't. She couldn't. ¿Sí? She couldn't. O couldn't. También con la R acá. She couldn't work. ¿Sí? She couldn't work in the company. Ahí está, muchachos, esta forma de trabajar con la negativa. She couldn't work in the company. ¿Qué hacemos entonces para la interrogativa? Para la interrogativa simplemente vamos a mover esto para el principio y ya. Entonces mire que ya lo movemos, ya arrancamos con esto. Como en inglés recuerden que no está este signo que abre, no está esto, como en español. Entonces tenemos que hacer algunos cambios con auxiliares y algunos movimientos. Este sería el movimiento que vamos a hacer acá. Entonces, ¿cómo sería ella? ¿Podría ella trabajar en la compañía o pudo ella trabajar en la compañía? ¿Cómo arranca entonces? Con could. Could, ¿el pronombre es cuál? She. Luego el verbo, she work in the company. Eso es todo. Could she work in the company? ¿Podría ella trabajar en la compañía? Could she work in the company? Ahí está, muchachos. Sí, sí puede. Entonces, ¿qué dices? Yes, she could. Sí, sí pudo, perdón. Yes, she could. Y si no, sería no, she couldn't. Ahí está, pues, muchachos, la forma de trabajo con esto. Vamos a hacer una práctica, unas 2 o 3 oraciones a ver cómo nos va con esto. Listo, es súper fácil. Very easy. Okay, now it's practice time and these are 6 exercises for you to practice this lesson. Vamos a ver entonces cómo nos va. Number 1, ellos pudieron estudiar ayer. ¿Cómo sería entonces esto, muchacho? Ellos, they. ¿Cuál es el verbo modal aquí? Could, el que estamos viendo. Estudiar, study. Y ayer, yesterday. Ahí está facilito. They could study yesterday. Repeat. Vamos a repetirla. They could study yesterday. Number 2, Luis no pudo ir a la escuela. Entonces, ¿cómo es? Luis, ¿cómo sería la negativa? Couldn't, de una vez la forma corta, muchachos. Luis couldn't go to school. Ahí está, facilito. Luis couldn't go to school. O to the school. Yes, you can also say that. ¿Pudiste entender la lección? Ojo, pudiste tú entender la lección. Entonces, ¿cómo es? Could you understand? ¿Sí? Understand the lesson. Could you understand this lesson? Entonces, ¿pudiste entender la lección? Uy, qué pena acá. La lección, ahí está. Could you understand the lesson? Number 4, ¿qué dice allá entonces, muchachos? Ya está en inglés. Ya estamos en capacidad de entenderlo. Could you repeat, please? Could you repeat, please? ¿Podrías tú repetir, por favor? Could you repeat, please? Okay. Number 5, we couldn't buy that car. Nosotros, ¿no qué? No pudimos comprar ese carro. We couldn't buy that car. And number 6, I could repeat the video twice. Yo pude repetir el video 2 veces. Entonces aquí está, muchachos. Si tienes dudas, repite otra vez el video para que todo quede muy claro. Y remember this, very important. Practice, practice and practice. ¿Listo? No olviden suscribirse. Ya sabe, coméntenme ahí con unos ejercicios de práctica a ver cómo les va. Y bueno, estamos en contacto. See you.
Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a trabajar un tema bastante importante y es la diferencia entre estas palabras que tenemos acá que son could, can, be able to, might and may. No sé cuánto irá a tomar esta clase, pero vamos a ir con toda y vamos a aprender la diferencia. ¿Listo? Acá tenemos las características especiales para trabajar could, can, be able to y estas las características para might y may. Acá hay unos ejemplos que vamos a utilizar con la misma oración para que veamos la diferencia de cada uno de ellos. ¿Listo? Ok, let's get this started. Vamos a empezar esto. Number one, I might go to your house. ¿Qué dice acá, muchachos? ¿Qué dice ahí? Yo podría o yo pude ir a tu casa. Ahí es cualquiera de las dos. Yo pude o yo podría. Les voy a mostrar esa tablita. Es más, se las voy a regalar, se las voy a dejar al final para que la descargue y la tenga como material. Miren esta tablita que tenemos acá. En esa tabla estamos especificando dos momentos en los que usted podría utilizar might y dos momentos donde podríamos utilizar este could. Mírelo acá. ¿Cuál es el primer momento? El primer momento es el might en pasado, porque might es el pasado de may. Y could es el pasado de ¿cuál? De can. Es por eso que están ahí. Ahora, ¿cuál es el otro momento? El otro momento es para el condicional, ¿sí? Porque usted cuando está haciendo oraciones como ese significado que tenemos allá, que es podría, casi siempre va basado en una condición. ¿Listo? Entonces esos son los dos momentos. Entonces aquí puede decir, I might go to your house, que significaría yo pude ir a tu casa o yo podría ir a tu casa. Pacho, ¿y entonces cómo sabemos cuándo es pude o podría? Buena pregunta. En esta parte usted lo que tiene que hacer es basarse según el texto que venga leyendo para saber si le están diciendo pude o podría. Y si no lo está leyendo y simplemente lo está escuchando, entonces usted se basa con la conversación. ¿Listo? Eso es lo que define el contexto. Lo mismo para este. Bien, ahora vamos a empezar entonces acá, muchachos, con esto. Entonces vamos a decir que acá es la primera opción, que es yo pude. Yo pude ir a tu casa. Cuando estamos hablando con might, estamos hablando es que usted pudo ir, pero no por su habilidad, ¿sí? Sino ¿por qué? Porque usted tiene un permiso o que tiene una posibilidad de ir. Es algo un poco ajeno a usted. No depende de su habilidad para poder ir a su casa, sino de un permiso, ¿sí? O de una posibilidad que tenga. También puede ser una duda, ¿sí? Yo pude ir, ¿sí? Tenía esa duda de ir. Entonces también es una alternativa para que lo tengan presente. En cambio, cuando tú dices acá, I could go to your house, estamos diciendo yo pude o yo podría, ¿sí? Estamos hablando del de pude por ahora. Yo pude ir a tu casa, ¿pero por qué? Por mi habilidad, por mis propios medios, porque tengo esa habilidad para poder hacerlo, o que tuve la habilidad, en este caso en el pasado. ¿Qué vamos a decir entonces? Nosotros podemos trabajar esto negativo también, es yo no pude ir a tu casa, entonces la negativa simplemente la vamos a colocar simplemente acá, este might, y le vamos a colocar el not. I might not go to your house. The other option that we have is to put this into the short form like this. Mightn't, ¿cierto? Vamos a colocar el might, pero lo vamos a colocar en la forma corta. Mightn't o mightn't, cualquiera de las dos la he escuchado, no sé ustedes cuál han escuchado más. Listo, might not o mightn't, cualquiera de las dos se utiliza, muchachos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros también podemos hacer una pregunta. Para la pregunta usted simplemente mueve este modal y listo. Este modal quedaría comenzando la pregunta, entonces aquí quedaría aquí, might I go to your house? ¿Qué sería? ¿Podría yo ir a tu casa? ¿Sí? Para pedir un ¿qué? Una petición o un permiso de algo formal, ¿sí? Es por eso que está en petición formal. Entonces miren, muchachos, que ahí lo tenemos, esta forma de trabajo. Listo, ya saben que después de esos verbos modales no viene el to ni nada de eso con el otro verbo, simplemente es might y listo, y se acabó el problema. Bien, vamos a hacer entonces con el otro. Yo pude ir a tu casa, I could go to your house. Ya sabemos que estamos hablando con la parte de pasado. Ahora, ¿qué es lo que viene acá? ¿Cómo hacemos entonces yo no pude? Simplemente lo colocamos acá, I could, ¿sí? El could, y le ponemos el not. I could not. The other option is the short form of this, which is couldn't. Ya sabemos que es couldn't, lo hemos visto en algunos momentos, entonces cualquiera de esas dos negativas es correcta. ¿Cómo preguntaría yo que si podría yo ir a tu casa? Sí, por mis propios medios, o sea, mi habilidad. Entonces,
esto es el que muevo y simplemente comienza la oración de esta forma. Could I go to your house? Could I go to your house? Mire qué fácil es. Obviamente, vamos a colocar el signo de interrogación al final de la oración. Vamos a hacer esta completa. Could I go, yes, to your house? Y le vamos a colocar el signo de interrogación, que es demasiado importante, ¿sí? En inglés solamente saben que hay uno, pero entonces vamos a colocárselo por lo menos al final. Listo, porque ya saben que al principio no. Number 2. I may go to your house. I may go to your house. What is the meaning of I may go? Yo puedo ir, ¿sí? Mire que acá la tenemos. Ese may lo vamos a utilizar ¿en qué? En presente, ¿sí? Mire que ahí está. ¿Y qué otra opción para el presente? El can. Mire que ahí tenemos esas dos posibilidades. Cuando usted dice may, I may go to your house, estás diciendo yo puedo ir a tu casa, pero hay una opción que nos puede ayudar más. ¿Y es cuál? Poder que. ¿Cómo así que poder qué? Yo puede que vaya a tu casa. Mire que cuando yo digo yo puede que vaya a tu casa, ¿sí? Estoy hablando de una posibilidad, una duda, probabilidad, ¿sí? De que pueda ir. Yo puede que vaya, no estoy seguro, puede que vaya. Entonces es por eso que lo vamos a utilizar. Ahora, cuando estamos diciendo I can go to your house, es porque usted tiene la habilidad, ¿sí? Para ir. Entonces es de sus propios medios. I can go to your house, yo puedo ir, seguro que yo puedo, porque usted tiene la habilidad para hacerlo. Vamos a la negativa. Entonces, ¿cuál es la negativa de este? Simplemente le vamos a colocar aquí el may not, ¿sí? Esto no tiene forma corta, que hay personas que son muy creativas y hacen este tipo de cosas, mayn't, algo así, pero no se puede. Esto es incorrecto. Listo. Para la parte interrogativa simplemente movemos esto y ya entonces nos quedaría como may I, yes, may I go to your house, ¿sí? ¿Puedo ir a tu casa? ¿Sí? ¿Puedo que vaya a tu casa? También es otra alternativa. ¿Qué estamos haciendo con este may? Estamos haciendo una petición formal. ¿Listo? Entonces mire que estamos también pidiendo un permiso o una petición de forma formal. Vamos a hacer entonces la segunda de esta parte. ¿Cuál sería entonces acá? Yo no puedo ir a tu casa. Simplemente vamos a colocar acá el cannot, ¿sí? Cannot, que es una sola palabra, o la otra que es el can't, de short form, la forma corta. Para la pregunta simplemente lo movemos y eso es todo. Entonces decimos can I, ¿sí? Can I go to your house? Esto también no es que sea por sus propios medios, aunque sí se puede, ¿sí? Por su habilidad de ir. ¿Puedo ir a tu casa? Sí, yo sí puedo. Sí, pero usted también podría utilizar el can para preguntar, ¿sí? O para pedir permiso de una forma que informal. Entonces mire que también lo pueden utilizar por can y por may. Por eso es que hemos escuchado que el may es más formal que el can para la parte de peticiones y es verdad, aunque todas dos son correctas. ¿Listo? Can I go to your house or may I go to your house? Obviamente, si no conoces mucho a esa persona, yo creo que sería lo mejor utilizar may. ¿Listo? Ahí te lo dejo a tu criterio. Number 3. I will may go to your house. Yo podré ir a tu casa, ¿sí? ¿Cómo ven esta? Esto es incorrecto, ¿sí? Por eso la tengo acá. Porque no podemos trabajar este may en futuro con esta parte de will. Para el futuro simplemente lo que vamos a hacer es con este be able to, que es el futuro de ese poder. I will be able to go to your house. Yo podré o yo seré capaz de ir a tu casa, ¿sí? Entonces cualquiera de esas dos es posible. ¿Cuál es la negativa de esta? Entonces la negativa la vamos a trabajar por la parte del will. Entonces nos quedaría de esta forma. I won't, yes, I won't be able, ¿sí? I won't be able to go to your house. Esa es la negativa que dice yo no podré ir a tu casa o yo no seré capaz de ir a tu casa. Cualquiera de las dos es correcta. Ahora, para la pregunta, usted simplemente va a mover este will, ¿sí? Para que comience la oración, quedaría entonces como will I, yes, will I be able to, y continuamos la oración con el complemento. Obviamente, si es una pregunta, le colocaríamos el signo de interrogación. Will I be able to go to your house? ¿Sí? ¿Podré ir a tu casa o seré capaz de ir a tu casa? Ahí tenemos esa entonces, muchachos. ¿Qué podríamos colocar esta como de futuro? En lugar de esta que está acá,
hay personas que manejan la parte de might para el futuro también. Por ejemplo, esta está como esta así. Look at this. I might, ¿sí? Yo podría. I might go, que sería ya la parte del condicional, como la tablita que les muestro acá. I might go to your house. Yes, to your house. Pero le vamos a colocar un adverbio de futuro que sea, por ejemplo, tomorrow, ¿sí? Tomorrow, ahí está. I might go to your house tomorrow. Yo podría ir a tu casa mañana, ¿sí? Mire que parece que fuera un futuro realmente con el might. Pero ¿qué es lo que está en futuro? El verbo de yo podría ir a tu casa mañana. Entonces es como una condición. ¿Qué es lo que está haciendo el futuro realmente? La palabra tomorrow o next week, la siguiente semana, yes, o next year, lo que sea. Espero entonces que hayan comprendido un poco más esta parte. Vamos a hacer algunos otros ejercicios para que nos quede mucho más claro esta temática y ya vuelvo con ustedes. Muy bien, muchachos, vamos a practicar un poco más con estos ejercicios para que nos quede muy claro esta temática. Ok, look at this. Number one, my boss called today. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra tabla porque queremos decir my boss, mi jefe, puede o podría llamar hoy para que analicemos las situaciones. Vamos a empezar entonces con nuestra tabla y vamos a comenzar acá en presente. My boss can call today. Mi jefe puede llamar hoy, ¿sí? ¿Estamos hablando de una posibilidad? No. Estamos hablando de la habilidad en este caso con ese can. Es la habilidad que el jefe tiene para llamar. Él es capaz de hacer esa llamada. Entonces, por eso utilizamos ese can. My boss can call today. Ya sabemos que el pasado de can es could, ¿sí? My boss could call today. Mi jefe pudo llamar hoy. Él tuvo esa habilidad, esa capacidad de llamar el día de hoy. Otra opción que tenemos con ese could es el condicional que hemos trabajado. Entonces, my boss could call today. Mi jefe podría llamar hoy. Pero no es por una casualidad ni posibilidad. Es porque él podría ser capaz de hacer la llamada. Listo, ahí ya la tenemos. Ya sabemos entonces que la otra opción que tengo en presente con can es ¿cuál? Sería may, porque es un poco más formal y ya sabemos que es la otra posibilidad que tendríamos para trabajar. My boss may call today. ¿Qué dice entonces ahí? Mi jefe puede que llame hoy. Usted está esperando una llamada y usted dice, my boss may call today. Mi jefe puede que llame hoy. O sea que hay que estar atento con el teléfono. Entonces mire que no depende de la habilidad del jefe, sino de una posibilidad. Ahora, la otra es el pasado. Con el pasado de may, que es might. My boss might call today. Mi jefe pudo llamar hoy. ¿Por qué pudo? Porque tuvo esa posibilidad de que eso ocurriera. Pudo llamar hoy. No llamó, pero pudo llamar. Ahora, ¿qué podríamos hacer con ese might? También trabajar el condicional. My boss might call today. Mi jefe podría llamar hoy. Que está esa posibilidad en juego. Entonces ya sabríamos entonces cómo trabajar eso sin problema. Look at this. Number 2. They smoke here. Ellos fuman acá. Vamos a trabajar en el mismo orden acá según lo que tenemos en la número 1. Can they smoke here? ¿Pueden ellos fumar acá? Estaríamos preguntando ¿qué? Por la habilidad. O estaríamos también haciendo una petición informal. ¿Sí? Ya sabemos que se pueden ambas. La otra con el could, que es fácil también. Could they smoke here? ¿Pudieron ellos en la parte de pasado? ¿Pudieron ellos fumar acá? Entonces estamos preguntando por la habilidad. ¿Fueron ellos capaces de fumar ahí? O la otra opción por la petición informal con el condicional. Could they smoke here? ¿Podrían ellos fumar acá? Estamos haciendo una petición informal. ¿Listo? Let's continue with the next one. Vamos a utilizar entonces ese may acá. May they smoke here? ¿Pueden ellos fumar acá? Otra vez ese puede. ¿Pero qué? Puede para una posibilidad o una petición formal. Ya no estamos hablando de las habilidades de ellos para fumar. ¿Listo? Ahora ya sabemos que el might sería el pasado de ese may. ¿Pudieron ellos fumar acá? Estaríamos hablando de ¿qué? De la posibilidad que ellos tuvieron para fumar ahí. O la parte condicional, might they smoke here? ¿Podrían ellos fumar acá? Para hacer una petición formal. Mire qué fácil, muchachos. Vamos a darle las respuestas a estas. Aprovechemos la pregunta. Ya sabemos que podríamos responder con yes o con no y utilizar el pronombre que está en juego acá en cuestión, que sería they. Entonces vamos a incluirlo para ambas. Yes, they, ¿sí? Utilizando el can como digo acá, yes, they can, ¿sí? O la otra, no, they can't. Cualquiera de esas es correcta, ya saben.
Ahora, vámonos con la parte de could. Yes, they could. ¿Sí? Vamos a colocar acá. No es solamente could. Aquí estoy utilizando esto mismo. Yes, they could. O la otra, no, they couldn't. ¿Sí? Ya sabemos que lo podríamos hacer así en la parte de la forma corta. Couldn't o could not. Let's continue with may. Entonces, ¿cómo sería? Yes, they may. ¿Sí? Ellos pueden. O la otra sería no, they may not. Recuerde que esto no tiene forma corta, no se ponga a inventar, que mayn't, que nada de esas cosas. ¿Listo? Nada de eso. La otra, might. Yes, they might. Yes, they might. Sí, ellos podrían o no, they might not. Sí, that's one option. Might not, or the short form here, which is mightn't. Yes, ahí está. Muy bien, muchachos. Let's continue with number 3. Entonces tenemos it rained today. Y eso puede llover hoy. ¿Por qué solamente tenemos it? Porque ¿qué puede llover hoy? Algo, ¿cierto? La nube, el clima. Entonces, mire que hay algo relacionado con un objeto, no una persona, porque una persona no puede llover. Entonces no podría ser otro pronombre. ¿Qué es la cosa acá? Como no es una persona, no hay habilidad, ¿cierto? Entonces es más bien una probabilidad en la que se relaciona esto. Entonces acá solamente podría ser might o may. Vamos a colocar, por ejemplo, may. Entonces, ¿cómo quedaría acá? It may rain today. Puede que llueva hoy, ¿cierto? Puede que llueva hoy. O la otra opción es podría llover hoy. Entre las dos, como may y may sale siendo un poco de más certeza. Puede que llueva hoy, ¿cierto? Estás más certero. Cuando decimos podría, might es un poco menos certero. Entonces ahí para que balanceen un poco esta parte de la certeza. Finally, number 4. Look at this. You practice now. Ya saben que acá podemos utilizar esta. You can practice now. Tú puedes practicar ahora porque tienes esa habilidad. O la otra que sería you could practice now. ¿Sí? Tú podrías practicar ahora, ¿cierto? Porque ya serías capaz. Ahora, identifiquemos un poco este adverbio now, es en presente. Sería lógico entonces decir acá con el could en pasado, como lo trabajábamos en nuestra tabla. ¿Tú pudiste practicar ahora? No, aquí ya este now es presente, entonces no nos permite trabajar ese pasado. Entonces lo que hablábamos ahora del contexto. El may también lo podíamos trabajar acá y el might quedaría en esta opción. Entonces, you may practice now. Tú puedes practicar ahora porque tienes el permiso, ¿sí? O también sería tú puede que practiques ahora. Puede que practiques ahora. O puede que tú practiques ahora. También lo podríamos entender de esa forma. Ojalá que eso sea lo que suceda. ¡Pilas! Let's continue with the next one. You might practice now. Tú podrías practicar ahora. Ese es el permiso que yo te concedo y espero que puedas practicar con los ejercicios que te voy a dejar en la descripción. Ponte a practicar. Recuerda, lo que tenemos que hacer es practicar para poder aprender y comprender mucho más la temática. ¿Listo? Espero entonces que nos veamos la próxima clase. See you next class, my friends, and don't forget to subscribe and share this video. Bye bye. Hello, welcome to my channel. El día de hoy vamos a estar trabajando la parte del verbo modal can y vamos a indicar qué posibilidades tenemos cuando trabajamos con este verbo modal. Es muy fácil. Este verbo modal can, que yo cuando pronunciaba antes yo decía can, no sé si de pronto tú lo haces, pero no es can, sino como es como una A con una E. Más o menos se puede expresar así el símbolo fonético, ¿sí? Sí, como una A con una E, can, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de este verbo modal el día de hoy y tiene varias posibilidades de trabajo. Entonces es muy fácil. Vamos a mirar entonces la primera. Podemos hablar que tenemos una habilidad para hacer algo, una falta de habilidad, prohibición o permiso. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque estamos hablando de que ese can expresa poder, ¿sí? De poder hacer algo, no de tener el poder de ser poderoso, no, sino de poder hacer algo o no. Entonces de tener una habilidad para hacer algo, de no hacerlo, una prohibición o un permiso. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? No entiendo. Vamos a mirar que dependiendo de la forma en que si usted esté utilizando el verbo modal can, es que usted va a tener alguna de estas alternativas. La estructura que se maneja más o menos en esto es así. Entonces iniciaría con pronombre, luego viene el can,
luego viene otro verbo, ya esto es un verbo normal, ¿cierto? Un verbo regular, normal, no un verbo modal, ¿sí? Y por último, ya viene el complemento. Eso es la estructura. Hay algunos que les gusta mucho seguir esta parte de la estructura, entonces ahí lo tienen para que puedan realizarla. Vamos a hacer un ejemplo entonces con esta primera parte. Vamos a hacer una afirmativa, una oración afirmativa con esto. Y vamos a decir algo como esto, así. Pronombre, él. Luego, ¿qué sigue? Can. Entonces le colocamos acá. He can, sí, él puede, un verbo normal. He can run 100 meters. Por ejemplo, él puede correr 100 metros. Él puede correr 100 metros. Mire que este sería el complemento, este sería el verbo, y ahí lo vamos reemplazando cada uno de ellos. Mire cómo estamos organizando esta parte de acá para que nos complemente con la estructura. Entonces, cuando hablamos en la parte afirmativa de él puede correr 100 metros, ¿qué estamos diciendo? Que él tiene una habilidad para hacerlo, ¿sí? O que él tiene también un permiso para hacer eso. Entonces, él puede correr esos metros o no. Ahora, si nosotros colocamos esto en la parte negativa, ya sería un poco diferente. Entonces la estructura sale siendo un poco parecida y decimos podemos tener dos alternativas de colocar cannot, ¿cierto? Para hacer el negativo, he cannot, él no puede. O también tenemos otra forma de hacerlo con el can't, ¿sí? Que de pronto lo han visto, que es muy común. Cualquiera de estas dos son posibles. He cannot o he can't, ¿qué sigue después? El verbo run 100 meters. ¿Sí? Entonces él puede correr 100 metros. Él no puede correr 100 metros. Cuando decimos él no puede correr 100 metros, ¿qué puede ser? Una falta de habilidad, ¿sí? O una prohibición, que no se puede correr o que sí, ¿cierto? O que no lo puede hacer. Entonces ahora vamos a mirar la interrogativa. La interrogativa es muy fácil. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar la pregunta con este can. ¿Qué es lo que hace ese verbo modal? Maneja su propio auxiliar, se defiende por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar que si él puede. Entonces vamos a colocar este primero. Can, recuerden que lo movemos. Can he run 100 meters? Eso es todo lo que necesitamos. Cerramos la pregunta, question mark. ¿Puede él correr 100 metros? ¿Qué es lo que hicimos? Recuerden, movimos esto y la demás estructura queda sin ningún problema. Entonces, cuando hablamos de interrogativa, can he run 100 meters? Estamos pidiendo un permiso, puede ser. ¿Puede él correr 100 metros? Pidiendo un permiso para hacerlo. O estamos preguntando por una habilidad también que esa persona tenga. ¿Listo? Vamos a hacer una práctica a ver qué tal nos va con estos siguientes ejercicios. Te invito a que los hagas, los escribas o simplemente los pienses para ver cómo quedó tu aprendizaje. Listo, facilito. Okay, right now we're going to do this practice. 3 exercises for you to practice this modal verb can. Entonces, 3 ejercicios para que practiques esto. Vamos a colocarlos en inglés. Nosotros podemos saltar en el parque. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo digo nosotros? We can, ¿cierto? Nosotros podemos saltar. Entonces sería jump. We can jump in the park. Eso es todo. Muy bien, si la pensaste así, te felicito. We can jump in the park. Ahora vamos con la otra. Ella no puede tocar guitarra. Entonces, ¿cómo digo ella? She. ¿Cómo es no puede? Entonces sería can o cannot. Cualquiera de estas que hiciste puede estar bien. She cannot o she can't tocar. Ojo que no es touch. Este touch no es posible porque touch es como de tocar alguna superficie, tocar algo. Sin embargo, este tocar es de reproducir algo, hacerlo sonar. Entonces se maneja con play. ¿Listo? She cannot play the guitar o guitar. Cualquiera de eso. ¿Listo? Ahora, ¿pueden ellos hablar en inglés? ¿Pueden ellos hablar inglés? Es pregunta. ¿Cómo hacemos la pregunta? Arrancamos con nuestro auxiliar, y verbo modal can. We say, can they, ¿pueden ellos hablar en inglés? Can they speak English? Eso es todo, muchachos. Mire qué sencillo. Entonces acá estamos diciendo nosotros podemos saltar en el parque, una habilidad que tenemos o un permiso que nos concedieron. Esto es algo que no se puede hacer o está prohibido o que no tienes la habilidad. Y esto están preguntando por una habilidad, si lo pueden hacer o si tienen el permiso.
Espero entonces que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal para que vean muchos más videos y espero sus comentarios. Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Francisco Ochoa. Hoy estamos transmitiendo acá en vivo desde el salón de clases. Espero que disfruten esta lección que va a estar bastante interesante. Es del verbo modal should. Ya vamos a hablar de eso. Acá en Colombia son las 3:43 minutos. Espero entonces que vayan a disfrutar del video. Les va a servir bastante y vamos a comenzar entonces. Entonces vamos a hablar de este verbo modal should. ¿Qué es lo que significa ese verbo modal should? Should es un verbo modal que significa debería, ¿sí? Es más que todo como para aconsejar, no es una obligación, no estás obligando a nadie ni nada, sino que es simplemente como un consejo. Y la estructura es muy sencilla, la estructura más o menos se va de esta forma. Entonces, primero se va a indicar el pronombre, ¿sí? Luego vendría should, en este caso acá, ¿sí? Vendría acá should. Y por último, entonces viene la parte del verbo. Entonces el verbo sería en este caso acá y obviamente el complemento, si es necesario acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces aquí? Vamos a dar un ejemplo con una estructura afirmativa, por ejemplo una oración afirmativa, algo muy sencillo. Por ejemplo, yo debería lavar el carro. Entonces, ¿cómo digo yo? I say I. Luego, ¿cómo dice debería? We say should. Exactamente. I should, yes. Y el verbo lavar es wash. Este se confunde mucho con watch, ¿sí? Esto voy a colocar acá un segundito. Ojo, es wash. La pronunciación de la SH es como cuando estás pidiendo silencio. Shh, porque esta es un poco más explosiva. Watch, watch. Entonces, para que la tengan presente. Wash and watch. Entonces, aquí vamos a dejar el wash. I should wash the car. Yes, I should wash the car. Esta pronunciación hay algunos que se enredan bastante, que should, nada de esas should, ni nada de esas cosas. Es muy fácil, simplemente es como así. Should, así. S-H-U-D, should, should. I should wash the car. Yo debería lavar el carro. Muy fácil. Ahora vamos a mirar la negativa. ¿Cómo se imaginan entonces ustedes esta negativa, muchachos? Entonces sería, yo no debería lavar el carro. Ese es un mal consejo, ¿no? Pero para que lo tengamos acá en la estructura. Entonces, ¿cómo digo yo? Ya sabemos que es I. De no debería, entonces lo podríamos colocar así. Should y el not. ¿Cierto? Should not. Remember, should. I should not, o la otra forma corta que sería shouldn't, colocando estas dos unidas. La pronunciación de esta más o menos sería así, shouldn't, ¿sí? Shouldn't. Vamos a borrarle esto acá. Shouldn't. Está perfecto. Entonces, I shouldn't o I should not, ¿sí? Wash the car. Muy, muy fácil. Wash the car. Very simple. Yo no debería lavar el carro. Ahora vamos a hacer una pregunta. La pregunta es muy fácil también. ¿Qué es lo que hacíamos? Así como en el verbo can, lo movemos para acá, este verbo modal, y eso es todo. Entonces, ¿cómo quedaría arrancando la pregunta? Arrancaría con should. Sería should, luego el I, ¿cierto? Entonces sería should I wash the car? Permítanme un momentico, cambie ese marcador que este no me sirve. Disculpen. Vamos a colocarla acá mejor. Este marcador, should I wash the car? Listo, eso es todo. ¿Debería yo lavar el carro? Should I wash the car? Ahí está perfecto eso. Ya en la respuesta usted dice si sí o si no. Entonces, yes, you should, yes, I should. Yes, you should, si tú deberías. Yes, you should. O no, you shouldn't. Sorry, la repetí acá. No, you shouldn't. No, tú no deberías. ¿Por qué? De pronto está muy limpio, no sé. Entonces es muy fácil esta estructura. Vamos a hacer una práctica acá. La idea es que usted la pueda pensar o si tiene donde escribirla en el momento, entonces lo puedan hacer. Let's do a practice. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver cómo harías esta entonces en inglés.
Ella debería ejercitarse todos los días. ¿Sí? Ella debería ejercitarse todos los días. Ya tenemos el verbo ejercitarse. El verbo ejercitarse muy fácil es exercise. Muy fácil, exercise. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Ella debería ejercitarse todos los días. Entonces sería ella, ¿cómo es? She. Debería, should. Yes, very easy. She should exercise. Todos los días we say every day. She should exercise every day. Very simple. Number 2. Vamos para la número 2. Vámonos con esta. Nosotros, intentemos hacerla, vamos pensándola. Nosotros no deberíamos fumar. No deberíamos fumar. ¿Cómo quedaría entonces esto? Nosotros no deberíamos fumar, sería we no deberíamos. Ya sabemos, should not o shouldn't. Vamos a colocar la forma corta de una vez. Shouldn't. We shouldn't smoke. Yes, very easy. We shouldn't smoke. Ahí está la número 2. Let's go with the example number 3, el de la interrogativa. Entonces, esta, por ejemplo, ellos deberían estudiar inglés. Muy fácil. Ellos deberían estudiar inglés. ¿Cómo digo ellos? I say they. Deberían, should. They should estudiar. ¿Cómo es, muchachos? Study. Ojo, pilas con la pronunciación de este verbo. No sé si les he comentado anteriormente, pero hay gente que le pone como una E a esta pronunciación. They should study, no es study, porque acá no hay una E. Simplemente como no está la E, empezamos de la pronunciación desde la S. Entonces, ¿cómo quedaría esto? They should study. They should study English. Está muy fácil. Ahora, ¿cómo preguntaríamos así esta pregunta? Entonces, ¿ellos deberían estudiar inglés? Vamos a colocar esto en una pregunta. ¿Cómo quedaría eso, muchacho? Recuerde que pasamos ese should adelante y listo. Entonces sería should they, deberían ellos, should they study English? Eso es todo. ¿Deberían ellos estudiar inglés? Eso es todo, muchachos. Espero que les haya servido bastante esta mini clase que hemos tenido el día de hoy. Espero compartir más adelante con ustedes otra sesión en vivo y espero que les haya gustado bastante. Un saludo para todos los que nos ven y los que acostumbran a estar pendientes del canal. No olviden suscribirse para más y compartir este video si les gustó. Bye bye. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a estar trabajando el verbo have to, que es un verbo semimodal. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué semimodal? Lo que pasa es que los modales tienen unas particularidades que son que no cambian en ninguna opción ni en ninguna forma en la parte negativa ni nada de eso, y además tampoco necesitan auxiliares. Este verbo have to sí tiende a hacer algunos cambios y además requiere auxiliares. Es por eso que entonces vamos a trabajar de varias formas con este verbo have to. ¿De qué formas? Vamos a trabajar en presente, en pasado y en futuro. Entonces vamos a comenzar este viaje por esos tiempos y vamos a iniciar con el presente. Muy bien, muchachos, vamos a comenzar este viaje entonces por el presente y esto es lo que debemos de tener en cuenta. En el presente vamos a trabajar con la opción de have to o has to y los auxiliares do y does. Pacho, ¿cómo así? Resulta que para have to, cuando trabajemos con have to es porque estos pronombres son los que van a realizar la acción. Y has to es solamente con estos tres, que es la tercera persona del singular, que de pronto ya estás un poco familiarizado. Ahora, nosotros en este has to vamos a trabajarlo solamente en oraciones afirmativas, oraciones que sean únicamente afirmativas. Pacho, ¿y si son negativas qué? Entonces no lo usas, utilizas have to. Y si son interrogativas, entonces no lo usas, utilizas have to. Ahora, los auxiliares do y does se utilizan siempre para negativas e interrogativas. También en algunas respuestas afirmativas, es por eso que también lo coloco por acá.
Y estos son los pronombres que van a trabajar do y das para las terceras personas. O sea que las excepciones casi siempre son para tercera persona en singular. ¿Correcto? Vamos a hacer entonces unos ejemplos para que vamos trabajando. Look at this, number one. Ellos tienen que trabajar hoy. ¿Cómo diríamos ellos? Simplemente es they. Mire lo que aquí lo estoy utilizando. ¿Cómo digo tienen que? Entonces sería have to o sería has to. ¿Ustedes qué dicen? Aquí es they, entonces es have to. Pachi, ¿por qué no has to? Pues porque have to es con el pronombre they. Mire que has to es simplemente con estos tres. Entonces acá lo que vamos a hacer es colocarlo. They have to. Ellos tienen que. Ellos tienen que ¿qué? Ellos tienen que trabajar. Entonces ellos they have to work y simplemente el complemento today. Ese es el complemento nada más. They have to work today. Ellos tienen que trabajar hoy. Ok, let's do the negative. Vamos a hacer la negativa. Ellos no tienen que trabajar hoy. Entonces, ¿cómo sería they? Ellos no tienen que trabajar hoy. ¿Cuál de los dos auxiliares vamos a utilizar? Porque recuerde que vamos a hacer una oración negativa. Entonces, do o das. Como estamos hablando de they, ¿cuál es el auxiliar? Do. Entonces, simplemente lo vamos a colocar acá. Y recuerden que usted puede colocar la opción, el do not, ¿sí? O colocar esto también en forma corta, que sería, ¿cómo? Sería don't. Cualquiera de estas opciones es correcta. They do not o they don't. Ellos no ¿qué? Tienen que trabajar. Entonces vamos a colocar el verbo semimodal que estamos trabajando, que es have to. They do not have to work. Y el complemento que hemos trabajado hoy, que es today. They don't have to work today. Ellos no tienen que trabajar hoy. Mire qué fácil es, muchachos. Ahora, para la interrogativa, recuerden que movemos este auxiliar, que es el que va a abrir la pregunta. En este caso lo vamos a colocar aquí, do, y el resto lo colocamos igualito. Entonces, ¿cómo sería? Do they have, ¿sí? Do es el que abre, they have to work today, ¿sí? Aquí está to work today. Y le vamos a colocar el signo de pregunta y obviamente una pregunta. Do they have to work today? Do they have to work today? ¿Tienen que trabajar ellos hoy? Entonces, si tienen que trabajar, usted va a decir, yes, they do. Sí, mire que por eso es que le decía que también lo podemos utilizar para algunas respuestas. O no, simplemente no, they don't. No, ellos no. También ustedes pueden colocar algo más largo. Yes, they have to work today. O no, they don't have to work today. Mire que también la pueden responder de esa forma. Listo. Ahí tienen esta opción entonces. Let's do number 2. Laura tiene que trabajar hoy. ¿Cómo sería entonces? Aquí decimos Laura o Laura, ¿cierto? Laura tiene que trabajar hoy. Ojo acá con esto. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿El have to o el has to? Vamos a hablar de Laura. ¿Cuál de estos pronombres es Laura? Ninguno. ¿Cuál de estos pronombres es Laura? She, porque she es ella. Entonces tenemos que utilizar obligatoriamente el has to y además que vamos a hacer una oración afirmativa. Mírenla acá. Laura has to. Laura tiene que trabajar hoy. Entonces, ¿cómo es? Work today. Mire que estamos trabajando el mismo complemento para que puedas diferenciarlo bien. Laura has to work today. Ahora vamos a hacer la negativa. Con la negativa necesito uno de los auxiliares. ¿Cuál es el que vamos a utilizar en este caso, muchachos? ¿Cuál es? Do o das. Vamos a utilizar el das. ¿Por qué? Porque estamos hablando de she. Mírelo acá. Estamos hablando de she, que es ella. Entonces, vamos a colocarla. Laura, o tú también puedes colocar she, no hay problema. ¿Cuál es? ¿Do o das? Ya dijimos que das. Y recuerde que le vamos a colocar la parte negativa. Does not. O la forma corta de esto, que sería como doesn't, que de pronto ya la trabajaste también. Laura does not o Laura doesn't. ¿Y qué viene obligado? Have to o has to. Ah, Pacho, es has to porque estamos hablando de Laura, ¿cierto? Entonces Laura es ella, entonces es has to. No. ¿Por qué no? Porque recuerde que este has to es solamente para qué oraciones afirmativas. Entonces, como estamos haciendo una negativa, no lo podríamos tener en cuenta. ¿Qué hacemos en este caso? Simplemente colocamos otra vez have to, que es el verbo base. Entonces lo vamos a trabajar acá.
Laura does not o Laura doesn't y le vamos a colocar aquí, doesn't have to. Doesn't have to work y el complemento, today. Ahí está, Laura doesn't have to work today. Pacho, ¿y eso por qué se cambia? ¿Por qué se cambia esto? Porque cuando están los auxiliares presentes, sea el do, sea el that, sea el did, lo que sea, el verbo va a quedar en su forma base. No se van a tener presentes estas reglitas. Porque estamos hablando de has to, es por la tercera persona. Entonces, olvídense de esas reglas cuando están haciendo la negativa. Ahora, vamos a hacer la interrogativa. En la interrogativa, esto es el auxiliar que abre la pregunta. Entonces, ¿cómo arranca esto aquí? Does Laura have to work today? Le vamos a colocar aquí esto. Does Laura have to work? Y el complemento de hoy que es today. Does Laura have to work today? ¿Tiene que trabajar Laura hoy? ¿Sí? Entonces sí, vamos a colocar así. Yes, she does. Sí, ella sí. ¿Sí? Recuerde que utilizamos las afirmativas también el auxiliar para algunas respuestas. O no, she doesn't. Mírenlo acá, muchachos. Ahí es muy fácil esa opción. Muy bien. Mire qué fácil este tiempo presente. Ahora vamos a dar una vueltecita por el pasado para que miren cómo trabajarlo. ¿Listo? Ya volvemos. Welcome to the past. Bienvenidos al pasado. Muchachos, este pasado es súper fácil. Miren, les voy a decir por qué es fácil. ¿Qué es lo que pasa? Antes nosotros teníamos que escoger entre have to y has to y dos auxiliares. Ahora ya no. Ahora simplemente en pasado es had to. Se cambia la forma del verbo porque eso es un verbo irregular, entonces cambia en el pasado. Entonces tenemos acá had to, que es tuve que o tuvieron que, lo que sea. Y ese had to lo vamos a utilizar con todos los pronombres. Miren acá. Pero solamente en oraciones. ¿En oraciones qué? Afirmativas. Solo afirmativas. ¿Sí? Si es una negativa o una interrogativa, no puedes utilizar have to. Tienes que utilizar el verbo base que es este, que ya vamos a hacer la oración. Y el auxiliar también se hace más fácil porque ya no tengo que dar cuál es duda. No, aquí simplemente es did para todos y se acabó el problema. Mírenlo acá. Ahora, vamos a hacer la oración número 1. Nosotros tuvimos que estudiar ayer. Entonces, muy fácil. ¿Cómo es nosotros? We. ¿Cómo es tuvimos? Es una oración ¿qué? Afirmativa. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Had to. Mire que libremente lo puedo colocar en todos los pronombres. Perdón. Entonces, acá colocamos el had to. Mire qué fácil es. We had to. Nosotros tuvimos que. We had to estudiar. Entonces, el verbo estudiar que es study. We had to study. ¿Y ayer cómo es ayer? Yesterday. Yes. Very easy. We have to study yesterday. Nosotros tuvimos que estudiar ayer. Mire qué fácil. Let's do the negative. Vamos a hacer la negativa. La negativa es nosotros no tuvimos que estudiar ayer. Entonces, ¿cómo es esto? We. ¿Cómo es no tuvimos? Ahora, como vamos a hacer una oración negativa, ¿qué tengo que incluir? El did. ¿Sí? Ojo que hay personas que hacen esto, incluso lo hacen con el presente también. Para no tuvimos, creen que colocando esto así es no tuvimos. No, o colocando este had not, ni nada de esas cosas. Eso no es. Esto se puede utilizar, pero en los tiempos perfectos. Esto aquí no dice tuvimos. Lo mismo que, hago la aclaración de una vez. Por ejemplo, va a decir nosotros no tenemos. Hay personas que hacen así. We haven't. We haven't no significa no tenemos. Esto es incorrecto. Mucho cuidado con esto. Esto solamente lo podemos usar en tiempos perfectos. Entonces, nosotros no tuvimos. Disculpen el paréntesis, pero me pareció importante. Nosotros no tuvimos. ¿El auxiliar es cuál? Did. Lo vamos a colocar acá. Did. Ahora, la parte negativa lo podemos colocar con el not. O la forma corta que es didn't. We did not o we didn't, ¿sí? Nosotros no. Y ahora tuvimos. Vamos a colocar had to, ¿cierto? Porque es el pasado, entonces lo colocamos had to. No, muchachos, otra vez no. ¿Por qué no? Porque recuerde lo que hablamos en el tiempo presente. Ya después de los auxiliares, el verbo queda en su forma base. Entonces sería we didn't, ¿sí? We didn't have to. Le colocamos esto. We didn't have to study yesterday. Mire qué fácil acá. Yesterday. Casi no me cabe acá la oración. Ok. We didn't have to study yesterday. Entonces, ¿qué es lo que identifica realmente el pasado del presente? El auxiliar.
¿sí? Mire que el auxiliar did es lo que está identificando este. Si usted cambiara este did, ¿sí? Lo cambiáramos de acá, ¿sí? Con este y le colocáramos el do, ¿sí? Entonces quedaría así, do not. Ya cambia la oración en presente. Y lo mismo en la parte de acá. Eso es lo que hace el auxiliar. Te auxilia con el tiempo que estabas hablando. Entonces en este caso lo dejaré otra vez como estaba. Disculpen otra vez que lo borré. We didn't have to study yesterday. Ok, la interrogativa es simplemente mover este did como lo hacíamos con la otra. Entonces, ¿cómo sería acá? Did y el resto igualito. Did we have to study? Did we have to study yesterday? ¿Tuvimos que estudiar ayer? Eso es la pregunta como la formamos en este pasado. Did we have to study yesterday? It's very easy. Entonces, sí, entonces usted dice yes, we did. ¿Sí? Por eso es que lo utilizamos también para las respuestas, como les decía, en la parte del presente. Y no, we didn't. Ya usted decide si lo quiere hacer con una forma más larga. Yes, we had to study yesterday. O no, we didn't have to study yesterday. Como lo quieras hacer. Y tenemos el otro ejemplo número 2, que es muy fácil también. Solamente que lo puse con una tercera persona para que vean que no hay diferencia. Él tuvo que estudiar ayer. ¿Cómo es? Entonces, he. ¿Cómo estuvo? Ya sabemos que es had to. He had to study. ¿Y cómo es ayer? Ya lo vimos. Yesterday. Muy fácil. Ahora la negativa. La negativa es ¿cómo? He. Y utilizamos el mismo auxiliar. Mire que no hay cambios, nada. He didn't, lo va a colocar en la forma corta. He didn't have to. Mucho cuidado. Forma base. No se les olvide. We didn't have to. He didn't have to study. Y yesterday. Muy fácil, muchachos. Mire qué fácil esto. Yo no sé a veces qué se complica. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente en la interrogativa mover esto. Entonces arrancamos de la misma forma. Comenzamos así. Did he have to study yesterday? Mire qué fácil es esa oración. Did he have to study yesterday? ¿Sí? Did he have to study yesterday? ¿Tuvo él que estudiar ayer? Entonces ya saben las respuestas. Yes, he did. Sí, él sí. O no, he didn't. Mire qué fácil es trabajarlo. Muy bien. Ahora nos queda el tiempo futuro, que también es súper fácil. Es mucho más fácil que esto. Entonces vamos a verlo a continuación. Ok, guys, now welcome to the future. Bienvenidos al futuro. Este futuro es muy fácil porque solamente tiene una opción. ¿Cuál es la opción? El have to, y la otra opción del auxiliar es simplemente will. Mire que es una opción de cada uno de ellos. Ahora, el have to para todos los pronombres va a ser utilizado, y el will en todas las oraciones, afirmativa, negativa, interrogativa, es que va a ser utilizado. Look at this. Tú tendrás que practicar este tema mañana. ¿Cómo sería? Muy fácil. ¿Cómo es tú? You. Tendrás. Requiere el auxiliar will. Entonces vamos a colocar ese will acá y vamos a colocar el have to. Entonces, you will have to. Entonces después de ese will vas a colocar el have to. Nada de has ni nada de eso. Es este en su forma base. You will have to practicar. Ahí ya colocamos el complemento. Practice. ¿Y cómo es este tema? This topic. Y mañana es tomorrow. Ahí está. Muy fácil. You will have to practice this topic tomorrow. Acá tienen una opción ustedes también de trabajarlo, que es simplemente abreviar ese will con you'll. You'll have to practice this topic tomorrow. Cualquiera. You'll o you will have. No hay problema con eso, para que lo tengan presente. Lo pueden utilizar, esa forma corta la pueden utilizar también con cualquiera de los pronombres. Ok. Negativa. Negative. Tú no tendrás que practicar, entonces you. Tenemos dos opciones acá para la negativa. Look at this. Will y le colocamos el not, que este es nuestro auxiliar, y le colocamos el not. O la forma corta de esta, que sería ¿cuál? Want, que es mucho más común esta. Entonces, de todas maneras, usted la puede trabajar, cualquiera. You will not o you won't, y have to es lo que sigue. Have to, que es nuestro verbo semimodal. Practice y lo demás. Practice this topic tomorrow. Ahí está. Entonces, mire qué fácil es este trabajo. You will not have to, or you won't have to practice this topic tomorrow.
La interrogativa simplemente movemos este will, que es el auxiliar, y arrancamos la pregunta con esto. Entonces simplemente will you have, tendrás que practicar este tema mañana. Will you have to practice, will you have to practice this topic tomorrow? Muy fácil, muchachos. Mire qué sencillo es trabajar con este have to en esos tiempos. Ahora, las respuestas me las van a dar ustedes. You're gonna give me the answers, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado mucho. Ya saben, practiquen muchísimo. Les voy a dejar unos ejercicios acá en la descripción y espero que los puedan realizar. ¿Ok? See you next class. Bye, bye. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar una temática que ha sido sugerida por muchos de ustedes y es el uso del modal shall. Así que vamos a comenzar. Espero que les guste mucho y que no se nos escape nada. ¿Bien? Bien, vamos a empezar acá. Usos. Esto antes reemplazaba el will para hablar de una manera más formal, sobre todo en inglés británico. Todavía de pronto vamos a encontrar textos donde podemos encontrarlo, así que lo pueden trabajar sin problema con todos los pronombres, pero cuando está reemplazando el will. Hago ese énfasis porque, mire lo que viene acá. Se utiliza solamente con primeras personas, o sea, con yo y nosotros. Esas son las primeras personas, ¿sí? Entonces, I y we para ofrecer o proponer algo. ¿Cómo así, Pacho? Ya les voy a explicar con algunos ejemplos. Esta estructura es fundamental para que tomen nota de ella, por favor, ya que se va a manejar. Entonces, WH question puede estar presente, por eso tiene un asterisco, porque puede o no estar allí. Luego viene obligatoriamente el shall, sujeto que vamos a hablar, verbo en su forma base, no lo vamos a traer en infinitivo, ahorita hablamos de ello. Y si hay complemento, lo colocamos y si no, no hay problema, por eso también tenemos asterisco. Entonces, ¿qué significa eso? Esto como lo trabajamos siempre en preguntas, o bueno, generalmente en preguntas para ofrecer o proponer algo, este es el significado que vamos a manejar, que es ¿será que o quieres que? Bien, entonces vamos a hacer algunas oraciones, pero quiero que hablemos antes de eso con el ejemplo número 1 del uso de cómo reemplaza ese will. Look at this, number 1, guys, try to do that first, intenten hacerlo primero, por favor. Él trabajará mañana. Ya saben que eso lo podemos hacer con will y si tienen dudas les voy a dejar video recomendado. Ahí está entonces, ¿cómo haríamos ese ejercicio? Muy fácil. Estamos hablando de ¿quién? De él. Así que lo vamos a colocar. Algunas personas dirán, Pacho, pero no dijiste que simplemente era para I y we. Muy bien, ojo ahí con esto. Esto lo vamos a trabajar para reemplazar el will con todos los pronombres como lo vamos a hacer acá. Pero para ofrecer o proponer algo solamente con esos dos que hay. Así que atentos, por eso es que estaba esto acá. Luego, ¿qué viene? Luego vamos a continuar con el uso de shall. Recuerde, esto es lo que va a ser la parte de futuro. Entonces estamos hablando, él trabajará mañana. He shall work. ¿Sí? Así lo vamos a hacer. Y como decimos mañana, tomorrow. Simplemente lo vamos a dejar de esa forma. Él trabajará mañana. Si tienen dudas, les voy a dejar video del will que también se va a acompañar. Ahí está entonces el número 1, muchachos, simplemente utilizando el shall como reemplazo de will. Look at this. Number 2, guys. Try to do that first. Está oscuro. ¿Será que prendo las luces? ¿O quieres que prenda o encienda las luces? ¿Cómo haríamos esa oración, muchachos? Entonces, estamos hablando de que está oscuro. Algo está oscuro. Así que vamos a colocar aquí. It's dark. Pacho, es que yo no entiendo todavía el uso del it. Le voy a dejar este video recomendado para que se apoye después de esta clase. Entonces, está oscuro. Recuerde que es el adjetivo. Entonces, ¿será que prendo las luces? ¿Sí? ¿O quieres que prenda las luces? ¿Cómo podríamos hacer eso? Mire que ya estamos haciendo, ¿qué? Un ofrecimiento. Es por eso que nos vamos a pegar a esta estructura. Entonces, ¿será que quién prende las luces? Yo, en este caso. Entonces, vamos a colocarlo acá. Shall I, ¿sí? Shall I. Y vamos a manejar este phrasal verb que es muy común, turn on, que es encender también o prender. Turn the lights on. Pueden hacerlo acá porque este es separable, así que lo podríamos manejar así. Turn the lights on, ¿sí? Vamos a colocarlo de esta forma. It's dark. Shall I turn the lights on? O también podrían hacerlo, shall I turn on the lights. Ambas podría ser posible. Pacho, entonces, ¿qué dice ahí? Está oscuro. ¿Será que prendo o enciendo las luces? ¿O quieres que
prenda las luces. O también otra alternativa que ustedes tienen, muchachos, es no colocar esto acá, pero entender que esto simplemente es una sugerencia. Por ejemplo, está oscuro, enciendo las luces. Mire que ahí no estoy diciendo será que o quieres que. ¿Sí? Ahí sería una alternativa para ustedes manejar y está el ejercicio número 2. Okay, guys, let's continue with number 3. Look at this one. Estoy aburrido. ¿Dónde quieres que vamos esta noche? Mire que estamos haciendo un ofrecimiento, estamos proponiendo. Así que vamos a seguir la estructura y tengan muy presente que la pregunta que estoy haciendo es ¿dónde quieres que? Así que vamos a trabajar el WH question y vamos a seguir esa estructura. Bien, entonces, ¿quién está aburrido? En esta ocasión está aburrida la persona que está iniciando la oración. I'm bored. Tengan muy presente que no es boring, ¿sí? Hay una diferencia entre bored y boring. Este es un video también que les va a apoyar. Entonces, estoy aburrido, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? ¿Dónde quieres que vamos esta noche? Entonces, para eso vamos a seguir la estructura que tenemos acá. En este caso, empezamos con un WH question, que es ese where. Vamos a colocarlo. Where, ¿ok? Ya tenemos el where, el WH question. Luego, ¿qué viene? Shall. Where shall. ¿Listo? ¿Dónde quieres que? Vamos, ¿vamos quiénes? Nosotros. Ese es el sujeto. Mire que el shall ya lo coloqué. Vamos en el sujeto. Entonces, where shall we? Luego, ¿qué viene? El verbo en su forma base. ¿El verbo es qué? Vamos. Estamos hablando del verbo ir, así que es go. Vamos a colocarlo acá. Y esta noche sería el complemento. Ahí lo tenemos, muchachos, y vamos a colocar aquí tonight. ¿Ok? Y question mark at the end. I'm bored. Where shall we go tonight? Estoy aburrido. ¿Dónde quieres que vamos? ¿Quiénes? Vamos nosotros esta noche. O también recuerden que usted puede entenderlo o traducirlo sin la parte de quieres que. Por ejemplo, estoy aburrido. ¿Dónde vamos esta noche? Ahí quedaría esa opción número 3. Okay, guys, let's continue with number 4. Try to do it first. ¿Cuándo quieres que le diga la verdad? Ustedes tienen que definir el género ahí, si es masculino o femenino. Entonces, si le diga la verdad a quién, a él, a ella, decían ustedes esa parte. Yo voy a decirla para él. ¿Cuándo quieres que le diga la verdad a él? Intenten esa oración. Eso se podría realizar de dos formas y les voy a mostrar la primera de ellas. Entonces, vamos a hacerla utilizando la parte de shall. Entonces, ¿cómo quedaría? Cuando estamos hablando de cuándo quieres, empezamos con ese WH question que es when. Sí, así que vamos por acá. When. Ahora, ¿qué viene? El uso de shall, que sería lo que vamos a colocar acá, el modal que viene después de ese WH question. When shall, cuando quieres que le diga la verdad. ¿Quieres que quién le diga la verdad? Que yo le diga la verdad. When shall I, y vamos a colocar acá tell. No sé si de pronto tienen dudas de utilizar el verbo tell o say. Hay un video recomendado que es este para que se apoyen también. Y acá tendríamos que definir el género. Si es el hombre o mujer, o a quién le vamos a decir la verdad. En este caso yo lo voy a colocar a él, ¿sí? When shall I tell him? ¿Cuándo debería decirle a él? Si ustedes van a colocar a ella, simplemente entonces her, un pronombre objeto diferente, ¿sí? Y luego la verdad ya sería la parte del complemento, the truth. Así lo vamos a colocar, muchachos, para finalizar. When shall I tell him the truth? Quedaría de esa forma. Esta es una opción. ¿Cuándo quieres que yo le diga a él o a ella la verdad? Pero, muchachos, pilas con este pero. Estas oraciones también la podrían trabajar, no solamente estas, sino las otras, de otra forma para preguntar qué sería esta que tenemos acá. Por ejemplo, when do you want me to tell him the truth? When do you want me to tell him the truth? Significa exactamente lo mismo, simplemente es una tendencia más americana y es otra forma de trabajarlo. Ahí está entonces la número 4, muchachos. Okay, guys, let's continue with number 5. Try to do it first. Intenten hacerlo primero, ya ustedes tienen que ser capaces en este momento de realizarla. ¿Cuál es la oración que vamos a hacer? Es esta. ¿Quieres que consiga otra camisa? Intenten hacerla. Recuerden que hay dos formas y vamos a trabajar esta de acá utilizando la estructura de la parte de shall. Estamos preguntando con WH question. Estamos preguntando por dónde, cuándo, nada de eso. ¿Listo? Así que vamos a trabajar ese shall directamente. Shall. Bien, ¿quién quieres que consiga otra camisa? ¿Quieres que yo consiga otra camisa? Shall I get? ¿Quieres que yo consiga? Recuerden que el verbo get tiene otros significados, un video de apoyo también para que salgan de muchas dudas.
Y como es otra camisa, which one would you choose? Another or other? Which one? ¿Cuál van a escoger acá, muchachos? En este caso es another. Listo, todos sus videos van como recomendados para que se apoyen y salgan de muchas dudas. ¿Ok? Ahí quedaría. Shall I get another shirt? ¿Quieres que consiga otra camisa? Recuerden que ustedes pueden entenderlo como ¿quieres que? O ¿será que consigo otra camisa? O simplemente omitir cualquiera de estas dos para decir consigo otra camisa. Esto a modo de ofrecer o proponer algo. Bien, para la respuesta simplemente si es afirmativa ya sabemos que podríamos de responder con yes o no. Y si quieren darla más larguita, yes, you shall. ¿Ok? Así la vamos a complementar. La otra opción sería no, you shall not. Y hay algo por ahí, muchachos, que se ve mucho, que tienden a colocar la forma corta que ya no se ve, es colocando ese shall not de esta forma, con la parte de shan't. Ténganlo presente que podría ser una contracción por ahí que podrían encontrar, ¿ok? Entonces, ambas formas podrían ser positivas o correctas de terminar esa oración número 5. Ok, guys, finally, the exercise number 6. Try to do this one first. Intenten hacerlo primero. Muy fácil. Vamos a practicar más. ¿Cierto? Intenten hacer, por favor, esa oración para que veamos el uso de shall de otra forma. Entonces, ¿cómo diríamos? ¿Qué vamos a practicar? Nosotros. Así que vamos a trabajar acá la parte de imperativo que está que también recomendado por si tienen dudas de cómo trabajarlo es esto. Let's practice more. Vamos a practicar más. Pero esa parte final que dice cierto, se trabaja con la stack question que también va de apoyo. Muchachos, hay mucho que trabajar ahí por si tienen tantas dudas. Entonces, ¿cómo decimos ese cierto? Ese cierto lo trabajamos con esa parte de shall. Simplemente entonces quedaría de esta forma. Shall we? Ese cierto lo podríamos también omitir como el ok, que podríamos verificar como ese ok. ¿Listo? O también all right, ¿ok? Let's practice more, shall we? Vamos a practicar más, ¿cierto? O también lo podríamos decir, vamos a practicar más, ¿ok? Ahí está entonces esa forma de trabajar esa parte de shall. Espero que les haya gustado mucho esta clase, muchachos. Ahí está para que le hagan un capture y estamos retomando nuevamente las clases después de una pausa. Como ven, un poquito cambiado el salón de clases, pero bueno, espero que practiquen un poco más porque recuerden que la práctica hace al maestro. Así que, muchachos, ya saben que aquí en la parte de la descripción les dejo el enlace para que descarguen la guía de práctica y hagan algunos ejercicios digitales y verifiquen su aprendizaje, ¿ok? So, my friends, bye bye and see you next class. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar una temática sugerida por muchos de ustedes. Les agradezco todas las sugerencias. Y antes de comenzar esta clase, quiero saludar a Leonardo Cañas, a Jimena Rodríguez y a Janet allá en Honduras, que han estado muy pendientes del canal como muchos de ustedes. Pero entonces que esta temática sobre need como verbo común y need como verbo modal, así como lo oyen en inglés británico, por eso está acá UK, sea muy interesante para ustedes y que puedan aprenderla fácilmente. Trataré de explicar lo más detallado y fácil posible, ¿ok? Bien, muchachos, comencemos entonces por identificar lo que tenemos en el tablero. Tenemos estructuras en forma negativa, en presente y en pasado, que son las que se trabajan, y en negativa es porque son muy comunes en negativa. Pacho, es que afirmativa e interrogativa no se puede. Sí, también la vamos a ver, pero necesito que analicemos esta estructura. Entonces, estructura como verbo común y estructuras como verbo modal en inglés británico. En inglés americano no se trabaja tanto esa parte, aunque si usted la utiliza también le van a comprender. Entonces ya vamos a pasar allá. Vamos a hacer alguna serie de oraciones que van a aparecer acá como esta, que me gustaría que intenten hacer antes de que yo la haga. La van a hacer en forma negativa, que dice: nosotros no necesitamos reservar el hotel. Intente hacerla, por favor. Esa sería nuestra oración número 1. Entonces estamos hablando de quiénes, nosotros. Aquí entonces empezamos con ese sujeto. Esa oración que tenemos ahí arriba, nosotros no necesitamos reservar el hotel. ¿Está en qué? Está en presente. Así que yo voy a enfocarme en esta estructura. Entonces ya tenemos el sujeto que es we. Luego, ¿qué viene? Tengo que decidir entre utilizar do o das, uno de esos. Según este sujeto que tengo acá, ¿cuál sería? ¿Do o das? ¿Cuál escogerían ahí de estos dos auxiliares? En este caso es do.
Listo, así que vamos a colocarlo ahí. Luego, ¿qué viene? Yo puedo colocar ese not, pero también puedo colocar en forma corta, we don't. Si tienen dudas sobre esto, que esto es presente simple, clase recomendada para que vean las reglitas y todo ese tipo de cambios. Esta lección que estamos viendo es una lección de nivel básico. ¿Listo? Entonces tengan muy presente eso, por favor. Ok, let's continue. We don't. Ya vamos aquí en esta parte. Luego, ¿qué viene obligatoriamente? El uso de need. Pero acá es un verbo común porque estamos trabajando esta estructura, no verbo modal. Y luego, ¿qué viene? Ese complemento. Entonces, we don't need, yo no necesito que reservar el hotel. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Ese to book the hotel. Así quedaría esa oración. Pacho, pero ese to, ¿de dónde salió y por qué? Clase recomendada. En esta clase van a aprender cómo. Más o menos les explico acá rápidamente. Como tenemos un verbo común o ordinario que es este need, y luego tenemos el verbo común que es este book. Pacho, pero es que book no es libro. Sí, también, pero el libro es sustantivo y book es reservar como verbo. Entonces tengo acá verbo común y verbo común tiene que estar este to acá en la mitad. Listo, ahí les adelanté un poquito de ese video, igual se los invito para que lo vean. We don't need to book the hotel. Ustedes pueden decir we don't need con la D o we don't como una R. We don't need to book the hotel. Entonces tengan muy presente la variación. Ok, guys, let's continue with the interrogative form. Para la forma interrogativa, ¿qué vamos a hacer? Como estamos trabajando esta oración en presente, lo que vamos a hacer es utilizar este auxiliar al comienzo. Entonces vamos a moverlo, lo vamos a mover para acá. Entonces vamos a empezar con ese do. Do, como lo movimos, entonces vamos a colocar ese we en esta posición. Hicieron un cambio. Do we, y luego ¿qué viene? Ese need que estamos trabajando acá. Do we need to book the hotel? Simplemente así. And remember, guys, the question mark at the end. El signo de interrogación al final. Do we need to book the hotel? ¿Necesitamos reservar el hotel? Esa es una yes-no question. Recuerden que ustedes también pueden trabajar con este auxiliar completo acá en negativo. Don't. ¿Sí? Si usted comienza de esta forma, estás haciendo una pregunta negativa o conocida también como interrogativa. Entonces, ¿qué estamos preguntando? La pregunta negativa de esto sería, ¿nos necesitamos nosotros reservar el hotel? Don't we need to book the hotel? Ahí quedaría esa opción. ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que muy bien. Ok, guys, let's give the answers. Por eso que tenemos esa, vamos a dar la respuesta. Do we need to book the hotel? This is a yes-no question, as I mentioned before. Como mencioné, es una yes-no question, es una pregunta de sí o no. Entonces voy a empezar, digamos, con ese yes, que es una opción posible de responder. Si quieren hacerla un poquito más larga y si ustedes mismos se van a responder esa pregunta, si necesitamos reservar el hotel, sí, nosotros necesitamos reservarlo. Entonces podríamos respondernos con ese we otra vez, yes, we do. Esa sería una forma de responder. Si nos van a responder, si vamos a preguntarle a otro y otro el que nos va a dar la respuesta, entonces podría decir, yes, you do. Sí, ustedes necesitan reservar el hotel. Listo, esa sería una forma. La otra alternativa que tenemos es con ese no, porque es una yes, no question, como hablábamos de eso. Entonces sería no, no what? No, we, el mismo de acá, no, we don't. ¿Necesitamos reservar el hotel? No, nosotros necesitamos, nosotros mismos nos damos la respuesta. O no, you don't. Así quedaría esa opción. Entonces, no, ustedes no necesitan. O si la quieren hacer más larga, yes, we need to book the hotel, o no, we don't need to book the hotel. Espero que vamos muy bien hasta esta parte, muchachos. Tomen nota, por favor. Okay, guys, let's continue with this part as a modal verb, como verbo modal. Entonces aquí la estructura va a cambiar un poco y esta es la oración que me gustaría que intenten hacer. Él no necesita reservar el hotel. Entonces intenten hacer esa oración. Como estamos diciendo, esa oración es una oración en presente. Esta es la estructura que vamos a manejar. Listo, ahí se las amplío un poco para que la vean. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces empezamos con ese sujeto que en este caso es esta parte de la estructura. He what? He needn't. Mire que acá yo puedo escoger entre need not o needn't. Vaya, entonces, ¿por qué puso needn't? Porque yo quería colocar ese. Ya ustedes, si quieren colocar ese need not, no hay problema. La idea es que ustedes lo identifiquen.
¿Listo? He needn't, él no necesita. Pacho, pero es que eso sí se puede así. Sí, porque estamos hablando de inglés británico y es un modal que ellos manejan. En inglés americano se maneja de esta forma, como lo estábamos trabajando, y obviamente necesitamos un auxiliar, en este caso sería el das para este lado. Listo, vamos a seguir acá para que no nos enredemos. He needn't, luego que viene, es un verbo en su forma base. Ese verbo que tenemos en forma base, ¿cuál sería? El verbo reservar. El verbo que estamos utilizando y se va a colocar así. He needn't book y el complemento sería the hotel. Así quedaría nuestra oración, muchachos. Pacho, pero aquí no tengo que colocarle to book. He needn't to book, así como colocaste esto. Muy buena pregunta. Acá se necesitaba, pero era porque teníamos un verbo común. Sí, verbo común, entonces va el to. Pero aquí ya no es un verbo común, ¿es un verbo qué? Esto es un verbo modal. Y después de los verbos modales, el verbo debe ir en su forma base. ¿Listo? Quiere decir que no va con to, así como está. He needn't book the hotel. Él no necesita reservar el hotel. Recuerden que esto es como modal, muchachos. Okay, guys, let's try to do the interrogative form, la forma interrogativa. Muy sencillo. Recuerden que una de las particularidades de un verbo modal es que no necesitan auxiliares y ellos mismos son sus propios auxiliares. Así que para la interrogativa lo que vamos a hacer es mover este need para esta posición. Simplemente así. Vamos a colocarlo. Need, como lo moví, entonces luego ¿qué viene? Ese he. Need he, y luego ¿qué más? Book the hotel. Book the hotel. Así quedaría, and remember get the question mark, sino interrogación al final. ¿Necesita él reservar el hotel? Need he book the hotel? This is one option. Remember, guys, that the other option that you have is to put this into the negative form, en la forma negativa, con ese needn't. También lo pueden trabajar. Ya queda una pregunta, ¿qué? ¿Qué les decía ahorita? Interronegativa. Interronegativa quiere decir, no necesita, mire que pregunto negando, no necesita él reservar el hotel. Needn't he book the hotel? That's one option. Bien, si vamos a responder entonces esta, to give the answer, remember that this is a yes-no question, so you can say yes. Si vamos a decir si él necesita, tenemos una cosa que tener presente acá. Yes, he, digamos que vamos a decir sí, él sí. Yes, he need. Así. Pacho, pero ese need no necesita la S acá por ser tercera persona. Es una muy buena observación. En este caso no lo necesita, ¿pero por qué? Porque estamos trabajando un verbo modal, no un verbo común como este. Y los verbos modales no tienen ni forma progresiva, ni se le maneja la S en la tercera persona, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, esto no sería correcto. Yes, he need. ¿Listo? Si fuese negativa la respuesta sería no, he what, guys? He needn't. Así quedaría esa respuesta. Como les decía, puede impactar un poco, pero está correcto. Igual les voy a dejar esta fuente para que se apoye un poco acá. Bien, ahí está, muchachos. Okay, guys, let's continue with number 2. Try to do the sentence first. Intenten hacerla primero. Janet no necesita eso. Analicen qué tiempo está, presente o pasado, y en qué forma, negativa o qué, cómo la ven. Está en presente, es una oración negativa. Vamos a colocarla acá. Nuestro sujeto es Janet. Entonces ya tenemos el sujeto en esta parte. Tenemos que escoger uno de los auxiliares, do o das. Estamos hablando de Janet, tercera persona singular, así que nos vamos por ese das. Entonces yo podría colocar ese does not, el not aquí, o la forma corta doesn't. Janet doesn't, vamos aquí. Luego que viene obligatoriamente el uso de need, bien, need. El complemento, en este caso, simplemente tenemos un pronombre demostrativo que es este that. Janet doesn't need that. Janet no necesita eso. ¿Qué es eso? No sabemos, algo de que estaban hablando ellas por ahí. Muy fácil. Para la interrogativa recuerden que lo que hacemos es mover el auxiliar. En este caso podríamos mover ese does, si la pregunta va a ser afirmativa. ¿Listo? O si va a ser interrogativa, movemos completo el doesn't. Entonces vamos a mover una de las dos opciones o las dos para que las analicemos. Entonces ya lo moví. Luego, ¿qué viene? Entonces viene Janet.
Entonces podríamos decir, does Janet o doesn't Janet. Luego, ¿qué viene, muchachos? El uso de ese need y terminamos nuestra pregunta con ese that. And remember, guys, the question mark. Does Janet need that? ¿O doesn't Janet need that? Recuerden, muchachos, que cuando estamos haciendo este tipo de preguntas, subimos un poco el tono. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Janet necesita eso? ¿O no necesita Janet eso? En una pregunta interrogativa. Interrogativa, perdón. Espero entonces que estamos claros hasta acá. Pachi, las respuestas. Para responder podríamos decir yes, she does o no, she doesn't. Esas serían las opciones que tenemos. Okay, guys, let's continue with the exercise number 2. Me disculpan si nos estamos alargando, pero estamos en clase aprendiendo, así que vamos a divertirnos, no importa el tiempo acá. Entonces vamos a hacer esta misma oración, pero utilizando esta estructura. Así que si se quiere adelantar, maravilloso. Intenten hacerla primero. Entonces, ¿qué vamos a decir? Janet no necesita eso, pero con esa estructura. Vamos a ver entonces cómo quedaría. Vamos a colocar entonces Janet, que sería nuestro sujeto. Estamos hablando en presente como veníamos acá. Janet, luego que viene una de estas dos, need, not o needn't. En este caso vamos a colocar la forma corta que es muy común. Janet needn't, no necesita, ¿qué? No necesita eso. Entonces vamos a colocar este that acá. Janet needn't that. Janet no necesita eso. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Fácil, ¿cierto? Sí, está fácil, pero esto está malo. Está malo, muchachos. Y por eso lo escribo acá. Algunas personas se molestan en esta parte. Pacho, ¿usted por qué hace eso así malo? Porque quiero generar una alerta, una conciencia sobre este error. ¿Por qué este that no se puede? Vamos a explicar. Aquí dice Janet, sujeto, sujeto. Luego tenemos needn't, needn't, está perfecto. Luego, ¿qué tiene que venir? Un verbo en su forma base. Y esto es un verbo en su forma base. No, no, no. Entonces, como no es un verbo en su forma base, no lo puedo trabajar. Pacho, entonces si en inglés británico ellos quieren decir eso, ¿qué? Si ellos quieren decir eso, ya les toca decirlo así, de esta forma. Entonces tienen que tener muy presente ese tipo de cosas. Sigan la estructura para que no se vayan a enredar. Entonces, por eso, si acá la seguimos, estamos conscientes de que necesitamos un verbo en su forma base. Pacho, entonces ahí cómo arreglamos eso. Para arreglarla, agreguémosle un verbo. Por ejemplo, ya aquí decíamos, Janet no necesita eso, pero aquí podríamos decir, Janet no necesita comprar eso. Entonces, con ese verbo comprar, ahí sí queda chévere. Pero acá, Janet needn't buy that. Ahí sí queda perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos sujeto, sujeto. Needn't, needn't. Verbo base, buy. Y tenemos el complemento que es that. Simplemente así. Pacho, ¿y el tú no lo necesitamos? ¿Ustedes qué dicen? No, por lo mismo que hablábamos acá. No se necesita ese tú acá. Es más, no se va a colocar porque recuerden que después de un verbo modal, el verbo va en su forma base. Ahí está entonces, por favor, ejercicio número 2 en su forma negativa con esa estructura. Alertas, muchachos. Intenten hacer esto antes de yo hacerla. Ok, this is the interrogative form. Vamos a hacer la forma interrogativa. Recuerde que ese need podría pasar a esta posición. Como es un modal, entonces él mismo es su propio auxiliar. Lo puedo colocar en forma afirmativa como arriba o negativa acá. Perdonen un poco la letra tan pequeña, pero es por el espacio que tengo. Entonces, need o needn't, ¿sí? Ya moví esto. Luego el sujeto que sería en este caso Janet. Y luego que viene buy that. Así quedaría eso. Y recuerden, muchachos, que es una pregunta question mark. Need o needn't Janet buy that. ¿Necesita o no necesita Janet comprar eso? ¿Cómo sería esa respuesta? Una de las dos opciones que les voy a dejar ahí. Vamos a ver ustedes cuál escogen. Espero que sea la correcta, muchachos. Look at this, number 3, guys. Try to do it first. Yo no necesitaba enviar ese correo. Intenten, por favor, hacer esa oración que está súper fácil. Analicen qué tiempo está, presente o pasado. ¿Qué tiempo? En tiempo pasado. Así que vamos a hacer, por favor, con esta estructura, que empieza con sujeto. Y el sujeto aquí es I, yo. Luego, ¿qué viene? El uso de did. Mire que acá es el único auxiliar. Aquí teníamos que escoger entre estos dos. Aquí en pasado es mucho más fácil. Así que voy a colocar did. Y puedo colocar ese not o la forma corta que es didn't.
I didn't. Luego, ¿qué viene obligatoriamente? El uso de need, que voy a colocar acá. I didn't need, yo no necesitaba enviar, ¿sí? I didn't need enviar. El verbo enviar es el verbo send, ¿sí? Vamos a colocarlo acá, send. Ese correo, entonces vamos a colocar aquí that email, ese correo electrónico, es por eso la E, electronic email, correo electrónico. Aquí está. ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta aquí en esta parte? Verbo común, verbo común, verbo común, verbo común. ¿Qué nos falta? Nos falta ese to ahí. I didn't need to send that email. Muy fácil esa parte negativa. Bien. Let's continue with the interrogative form. La forma interrogativa, lo que hacemos es mover ese did o el didn't, cualquiera. En este caso voy a colocar ese did. Y lo mismo acá. Did I, luego que viene, need to send that email. Muy fácil eso, muchachos. Did I need to send that email? ¿Necesito yo enviar ese correo? ¿Sí? Mire que yo estoy haciendo como una autopregunta. Y podría ser también la parte negativa, si le colocamos aquí, didn't I, ¿no necesito yo enviar ese correo electrónico? Mire que sí. Tenemos las opciones de respuesta, como es una pregunta de sí o no. Podemos colocar yes, you need, si alguien me va a decir, a responder, yes, you need, o yes, you do, también podría ser. O no, you don't, si alguien me está dando esa respuesta. ¿Listo? No, you don't. Si lo quieren hacer más largo, no, you don't need to send that email. ¿Ok? Ahí está entonces esta parte de la número 3. Ok, guys, let's continue with number 3 in this form. Vamos a hacer la número 3 en esta forma, así que analicémosla, por favor, de esa misma. Yo no necesitaba enviarte ese correo. ¿Cómo quedaría entonces? Estamos hablando de en pasado, una estructura en pasado, así que esta es la estructura que vamos a manejar. Entonces empezamos con el sujeto que en este caso es el mismo, I, el mismo que veníamos manejando acá. Bien, luego ese I que viene, need not o needn't. En este caso voy a utilizar la forma corta, needn't, I needn't. Luego, ¿qué viene? Luego viene obligatoriamente el uso de have. ¿Listo? Para todos los pronombres va a ser have, nada de has. Simplemente va a ser este. Pacho, ¿y por qué? Porque ya estamos hablando en pasado y en pasado cambia la estructura. No es ya el verbo base. Atentos, por favor, que esa es una de las variaciones. Por eso me gusta tener la estructura a la mano. I needn't have. ¿Sí? Luego, ¿qué viene? Un verbo en pasado participio. ¿Y cuál es el verbo que estamos hablando? El verbo enviar. Pachi, ¿cuál es el participio pasado de enviar? Les voy a invitar a descargar esta listica de verbos que tenemos acá, 360 verbos comunes, y van a encontrar ahí que la tercera columna es la del pasado participio. Entonces el verbo en este momento, en su forma base, send, pero el pasado participio es send. Vamos a colocar ese send acá. Y luego, ¿qué viene? That email. Así quedaría entonces esa oración. Entonces, ¿uno cómo entiende eso? Yo no necesitaba haber enviado ese correo, ¿sí? I needn't have sent that email. Así quedaría entonces el ejercicio número 3 en su forma negativa. Ok, guys, let's continue with the interrogative form. La forma interrogativa, movemos ese modal, entonces colocamos ese need, o si lo quieran hacer interrogativo, el needn't. No hay ningún problema con cualquiera de las dos que quieras iniciar, depende de tu intención. Entonces, como lo estamos moviendo esta posición, ya este viene acá. Need I o needn't I'd, y luego viene este have, ¿y qué más? Send that email. Así quedaría entonces, and remember guys the question mark. Need I have sent that email? ¿Necesitaba yo haber enviado ese correo o no necesitaba yo haber enviado ese correo? Muy bien, muchachos, recordemos entonces las opciones de respuesta sería yes o no, porque es una yes no question. Yes, you need, si es afirmativa, o si es negativa, no, you needn't. Así quedaría entonces esas opciones. Si la quieren hacer más larga, no, you needn't have sent that email.
¿sí? Entonces ahí tenemos esa estructura y espero que hayan comprendido muy bien. Me disculpan el tiempo, pero era necesario cubrir toda esta parte. Les voy a dejar este ejercicio para que lo hagan, por favor. Leonardo no necesitaba traer el abrigo. Intenten por favor hacer esa oración como tarea. Lo pueden hacer en los comentarios. Háganle un capture a toda esta información. Espero que les haya gustado y gracias por acompañarme hasta el final. No olvide compartir esta clase con muchas más personas, invitarlo a ser parte del canal y suscribirse y activar la campanita para que estén pendientes. ¿Ok? Bye bye my friends and see you next class.